Recientemente hubo una nueva conmemoración de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela, fecha 5 de julio, que es tradicionalmente tomada como la fecha principal en términos militares en cuanto a desfiles y ascensos. Eso evidentemente tenía una particular forma de verse anteriormente. Lo que eran los militares, lo que hacían los militares, lo que mostraban los militares venezolanos, era una fecha como esa, era motivo de orgullo, era motivo de celebración e inclusive era seguido por muchos venezolanos. Soy de la generación de niños que esperaba que salieran determinados componentes de la Fuerza Armada en el desfile, porque disfrutábamos viendo los desfiles. Hoy los desfiles son motivos de burla, de chanza, de vergüenza, y los propios militares los han convertido en un circo. Y de eso se ha servido el chavismo. El chavismo, siendo un movimiento de origen militar, ha decidido destruir los propios desfiles militares. De eso vamos a hablar hoy, en este Fuera de Orden, martes 11 de julio del año 2023. Hombre significa va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque es lo que quedan con estos caras de tablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas. Merece ser limadas, lijadas, selladas, barnizadas, contrachapadas, pulidas, expuestas y sobre todo escupidas, porque hay que escupirlos a veces. Gracias a todos por estar acá, gracias por sumarse a nuestro canal en YouTube, gracias por sumarse al esfuerzo que hacemos para continuar adelante con todas nuestras actividades a través de las contribuciones en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando todos estos contenidos, es tu apoyo el que nos ayuda a seguir aquí haciendo las cosas. Gracias a quienes se suman a esa comunidad, gracias también a los que nos siguen a través de nuestra cuenta en Facebook. Búscanos en Facebook, Daniel Lara Farías es nuestra página en Facebook. Allí podrás interactuar con nosotros. También podrás ver nuestros contenidos en Facebook y también podrás comunicarte de forma directa porque tenemos la mensajería abierta para la comunicación. Gracias por sumarte y por darle me gusta también a esa página. Y por supuesto, allí también compartimos todos nuestros programas. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos los malos, amigo de algunos buenos. Si eres chavista, te invito a que te largues, o mejor a que te quedes, para que cojas la rechera de tu vida. Y seguimos. Mira, se puede decir lo que se quiera decir, pero sinceramente, cuando hacemos una revisión de lo que fue el tema militar en Venezuela, antes de la llegada del chavismo al poder, hay muchas cosas que criticar. Por supuesto que había corrupción militar. Por supuesto que hubo una clase militar corrupta y cobarde que permitió el ascenso, el avance de la conjura de Chávez y de sus secuaces. Uno de los grandes cobardes de la historia militar de Venezuela es Fernando Ochoa Antich, traidor que permitió que Hugo Chávez hiciera lo que hizo y que además de eso se prestó para que Hugo Chávez hiciera lo que hizo. Un tipo que también estaba conspirando, porque todos los informes así lo indican. Un tipo que estaba metido hasta los tequeteques en la conjura contra la democracia. Él y militares de su clase, Pedro Remigio Rangel Rojas, por ejemplo, comandante del ejército en aquel entonces, otro sinvergüenza. Allí hubo militares, por supuesto, había excepciones. Y eso es lo que yo siempre, a mí siempre me parece indicado acentuar. Que había corrupción, sí, pero la corrupción era la excepción. La norma eran militares dignos. La norma era militares respetuosos de la ley. La norma era el respeto a lo militar, hasta el punto de que las 4 instituciones más importantes que tenían los venezolanos entre sus los componentes de la sociedad a ser respetados estaban la Iglesia Católica, las universidades, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas. Se puede revisar los sondeos de opinión de la época y lo van a encontrar. Y de eso se sirvió Hugo Chávez, por cierto. Porque aquí el que crea que Hugo Chávez llegó como extraterrestre, no. Allí en Venezuela se estaba esperando en aquel momento, se estaba llamando a los militares a interrumpir el orden constitucional y que para poner orden.
Y eso ocurrió desde, inclusive cuando en el año 89 ocurre lo que ocurre con los saqueos, la gente pidió que los militares intervinieran para que parara el caos. Y bueno, y allí hay una cantidad de gente involucrada en toda esta situación, donde por cierto se tiene que nombrar a este señor, el que es ahorita el Papa Negro, el jefe de el general de la congregación jesuita, de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa Abascal, desde la revista SIC y desde su púlpito en la Universidad Central de Venezuela. Tipos que empujaron al demonio militar para que saliera de su guarida. Y después se fueron muy tranquilos como si no era con ellos. De esas cosas nadie se acuerda. ¿Y para qué quedó? ¿Para qué quedó el sector militar? ¿Para qué quedó los militares en Venezuela? Bueno, los militares quedó en Venezuela, amigos míos, para ver barbaridades. El reciente desfile militar del chavismo, que se hizo el 5 de julio, bueno, es más paja para la paja. Pero yo creo que el desfile del año pasado es lo suficientemente elocuente y resume toda la basura que el chavismo ha decidido confeccionar cuando se habla de desfiles militares. Porque además de eso nos muestra el nivel al que han llevado a las Fuerzas Armadas Nacionales. Las Fuerzas Armadas Nacionales hoy en día, en vez de hacer desfiles que llenen de orgullo a los ciudadanos por las fuerzas que tienen, lo que nos hacen es llamar a la risa y a la vergüenza. Para muestra, este botón. Instituciones de Estado para hacer una soberanía inaneable no se puede quitar de manera externa y se transmite y modifica desde la democracia interna. Esta agrupación se concentra en el sistema de misiones y grandes misiones, tareas presidenciales, movimientos sociales en unión cívico-militar con nuestra milicia bolivariana, componente especial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representado en una figura inflable por el Super Bigote. Imagínate tú. Eso es lo que estos bichos crearon. Esta es la Fuerza Armada que ellos quisieron construir. Una Fuerza Armada que salga a desfilar con un bicho y que el Super Bigote. Ese fue el desfile del año pasado, donde Maduro no fue, por cierto, porque Maduro todavía está cagado desde el 4 de agosto del 2018 cuando le lanzaron el dron. Ahorita no sé cómo hizo para salir. No sé si le cambiaron la dosis, ¿será? O le pusieron un pañal nuevo. Pero lo importante siempre es hacer las comparaciones. Dicen los profesores de Derecho, por ejemplo, y los profesores de Historia también, que hacer la historia comparada o el derecho comparado es donde se permite ver, donde se permite obtener mayor capacidad, se tiene mayor oportunidad de conocer y de comprender. Y si vemos los desfiles de antes, si vemos las cosas que se hacían antes, por ejemplo, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando ser militar tenía un sentido. Había algo importante que quizás que yo tenga que decir, amigos míos, que en mi época de niño había nada más 3 canales de televisión.
uno ¿dónde se refugiaba? O te refugiabas en la radio o te refugiabas en la lectura. Al haber 3 canales de televisión, el desfile militar se transmitía en cadena nacional. Y uno en cadena nacional, bueno, tenía 2 opciones. O te ponías a leer o te dedicabas a otra cosa, te ibas para la playa, etc. Había unos que no teníamos más opción y nos quedamos viendo el desfile. Porque el desfile tenía también cosas que ver. El momento más esperado del desfile para los niños, por lo menos hablo por mí, era cuando salía el cuerpo de cazadores y cuando salía el cuerpo de paracaidistas. Ese era el momento que uno esperaba. También cuando salían los cadetes, sobre todo los que teníamos familiares dentro de la fuerza. Cuando venía esa marcha lenta con los cadetes pasando y uno veía aquellos cadetes elegantemente vestidos con aquel compás. Y era una actividad que a uno le daba gusto verla. Batallón de paracaidistas Quirino. Avanzan impetuosos los soldados del Batallón de Infantería de Selva, General de División Mariano Montilla, número 64. El Batallón Mariano Montilla es creado tomando como núcleo la Unidad Especial de Selva. Con su ubicación geográfica le fue designada encomiable misión de resguardar y defender la región suroriental. Ante ustedes, el Centro de Adiestramiento de Cazadores, Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Con su lema, mantenimiento, instrucción y moral, desfilan ante ustedes los soldados del Centro de Adiestramiento de Cazadores, Antonio José de Sucre, cuya misión es la de preparar al personal recién ingresado a filas intelectual, física y moralmente con el objeto de convertirlos en los más aguerridos soldados del ejército venezolano. Desfila ante la tribuna presidencial la representación del regimiento de paracaidistas Aragua. Con el alegre pacitrote que les identifica como distintivo peculiar, hace su aparición el soberbio escenario del desfile militar el regimiento de paracaidistas Aragua, vistiendo el mimetizado traje característico del paracaidista, hombre de recta y férrea preparación. Fíjate tú, ¿qué veíamos ahí? Bueno, yo les digo sinceramente, cuando yo esperaba de niño que aparecieran los cazadores, porque cuando esa gente llegaba gritando y batiendo esas botas contra el pavimento, uno decía, ahí van unos militares, no, ahí van los tipos que van a defender este país a la hora de una vaina. Los paracaidistas también tenían su... ¿Quién destruye el cuerpo de paracaidistas? Chávez. Ese respeto que se tenía por el cuerpo de paracaidistas lo acaba Chávez con su intentona golpista. ¿Qué inspiraban esos militares? ¿Qué inspiraban esos desfiles? Respeto. Respeto era lo que inspiraba. ¿Qué le queda a uno hoy cuando ve los desfiles militares? Cuando ves que sacan a Mojo con bigote ahí, que es súper bigote. ¿Qué clase de desfile es ese? ¿Qué burla a los militares es eso? ¿Qué ridiculez es esa? Bueno, cosas que solamente se le ocurren a estas lacras. Cosas que solamente se le ocurren a estas lacras. Huele a cosas raras con las primarias. Eso lo hemos contado en nuestra carta cifrada de ayer lunes. Ayer lunes, en nuestra carta cifrada exclusiva para suscriptores del Plan Full en mi cuenta en Patreon, hemos hablado de lo particular que hay con las primarias. Se oye el rumor de un pregonar. ¿Qué es lo que está pasando?
Lo estamos contando en nuestra carta cifrada. Carta cifrada del lunes, ya al aire, ya disponible para todos nuestros suscriptores del plan full en mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Selva Montgomery le está enseñando a todos los hispanos en los Estados Unidos que el sueño americano tiene un componente fundamental e inamovible, la casa de tus sueños. Construyendo el sueño americano junto a tantos hispanos a través de todo el territorio de los Estados Unidos, Selva Montgomery se ha ganado la reputación de el realtor preferida de la comunidad hispana. Sea donde sea que te encuentres, Selva Montgomery te va a acompañar en la búsqueda de la casa de tus sueños desde el momento que la sueñas hasta el momento que recibes la llave. Selva Montgomery, tu realtor de confianza en los Estados Unidos. Confía en Selva Montgomery, que te acompañará en la construcción del sueño americano con lo más importante, la casa de tus sueños. Hispanidad, abogados y asesores, expertos y especialistas en extranjería, no solamente en lo que se refiere a el tema de las solicitudes de asilo, refugio, orden de no deportación, apelaciones ante la autoridad, sino ante todo trámite que tengas tú que hacer en España con respecto al tema de extranjería. Que ya tienes el tiempo y necesitas tu segunda nacionalidad, está Hispanidad, abogados y asesores. Que quieres migrar a España con visa de trabajo, como profesional calificado, como inversionista, Hispanidad, abogados y asesores. Es que quieres realizar todo lo que tiene que ver con el asentarse legalmente en España, Hispanidad, abogados y asesores. No dejes en manos de cualquiera el futuro de tu proceso migratorio. Hispanidad, abogados y asesores es la gente para mantener en línea el fundamental lema que han tenido y que han construido para lo que se refiere a la materia de extranjería y la migración a España. En España, con todas las de la ley. No caigas en trampas, no caigas en embustes, no te dejes llevar por los chismes ni por las recomendaciones de 30 segundos en TikTok. Necesitas un abogado, necesitas a Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Y lo que necesitamos también son unas vacaciones. Yo necesito unas vacaciones, se lo digo sinceramente, estoy que me voy. Creo que voy a estar unos días fuera por ahí. Ya les mandaré noticias, pero en todo caso, para Escocia nos podemos ir. Que nos cuenten los secretos de Escocia, pero en nuestro idioma. Unas ganas de irme para Escocia ya. En paracaídas, voy a llegar. Yo voy a llegar a Escocia y me voy allá paracaidista. Yo paracaidista. Voy a caer sobre un barril, sobre una barrica de scotch. Hablemos de Escocia en castellano. Te contará todos los secretos de esa bella tierra en tus viajes en grupo, en pareja, luna de miel, fin de curso, Navidad, fin de año, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Los secretos de Escocia en tu idioma. Yo les he dicho y les he repetido. Si usted tiene cerca alguna persona que está dispuesta a votar por el comunismo, por favor, hágale entender y dígale que hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo. El libro de Oscar Alfonso Torres es un extraordinario regalo para dárselo a aquel que en España, por ejemplo, quiera votar por el chavismo, por ese chavismo convertido ahí. Usted llega y le regala este libro. Usted llega y le regala este libro y le dice, mira, aquí está, vale, aquí está. Hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo. Extraordinario libro para los que van a votar en España o en Argentina. Por favor, hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo. Libro de Oscar Alfonso Torres para recrear la destrucción que puede causar el comunismo en un país, porque se acabó con Júpiter, con tu país, en un soplido, a la venta a nivel mundial en Amazon. Pero no es solamente los desfiles, porque ya el desfile es una cosa que uno la ve y uno dice, oye, pero estos bichos, ¿qué es, pues? Qué cosa tan bárbara, ¿no? Qué ridiculez. Pero era el tema de la forma de hablar del militar, de cómo un militar se dirigía, de cómo un militar tenía un aplomo a la hora de dar una orden, a la hora de dirigirse a un civil, a la hora de dirigirse a un compañero, a la hora de dirigirse a un superior. Una cosa donde ya tú veías, este es un militar. Yo que tuve profesores militares formados en otra época, no se daba cuenta, ¿no? De cómo, inclusive a la hora de pararse, chico. Yo era un militar que se paraba. Bueno, mi abuelo era militar. La forma como hablaban, o sea, tú sabías que ya había una formación distinta. ¿Qué pueden pensar ustedes de un tipo que inclusive en un desfile se lance estas estupideces? Atención. Atención.
Mi comandante en jefe, Jehová Dios de los ejércitos, ya pasó revista a las unidades. Estamos listos para el combate, estamos listos para el desfile. Solicito su autorización para orar por los pueblos del mundo, para orar por nuestra nación, para orar por nuestras autoridades y para darle el parte de la agrupación de desfile, mi comandante jefe. Adelante. Mi comandante jefe, Dios de los ejércitos, bendice a tu pueblo, danos la victoria. Tú estás con nosotros, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Raúl Mundaray. Fue nuestro comandante Hugo Chávez quien puso al comandante de los comandantes, Cristo Redentor, al frente de nuestra revolución. Está fumado. Cristo y su mensaje de amor. Comienzo así, mi comandante en jefe, porque nuestros padres libertadores, el 5 de julio de 1811, inician el acta de independencia con Dios Todopoderoso. El poder constituyente reconoció a nuestro Señor. El poder constituyente de nuestra amada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también reconoce y pide con el poder creador del pueblo venezolano la bendición de nuestro Señor. Mi comandante en jefe, hoy, a los 106 años de la firma del acta de independencia, se presentan 10.662 patriotas, revolucionarios, combativos, humanistas, revolucionarios, socialistas, bolivarianos, sabonistas y profundamente chavistas. Yo quisiera que ustedes me dijeran si este payaso merece ser llamado militar. Si este fantoche disfrazado, si este disfraz merece ser llamado militar. ¿Qué es eso? Un imitador de Raúl Mundaray, un declamador, que uno no sabe si es un marihuanero pastor evangélico o un remedo de... Bueno, para empezar, ofendiendo a los pastores evangélicos y a los religiosos, porque mezclar tú la política con la religión, con los militares, etcétera, etcétera. Por cierto, Somos Venezuela es el nombre de un partido chavista y ellos pintaron el tanque y ponen Somos Venezuela ahí. Y además de eso, díjese que esos militares son chavistas. Yo quisiera saber si todos estos petimetres, estos lambucios, estos pobres diablos opositores falsarios y protibularios y la gente que les hace el coro están al tanto de que en el supuesto negado de que ellos les permitan con ese sistema fraudulento electoral ganar unas elecciones, esa es la Fuerza Armada con la que van a tener que lidiar. ¿Quién se va a poner al mando de esa Fuerza Armada ridícula donde hacen ese tipo de vainas? Que lo que deberían es agarrarlos a todos y mandarlos, no sé, a un circo. Y entonces hay mucha gente joven que cree que jamás han visto otra cosa distinta a esto. Mucha gente joven que cree que esto es ser militar. Que ser militar es hacer ridículo. Que ser militar es andar en esto. Que ser militar es dar consignas. Y que ser militar es ser chavista. Y que ser militar es ser socialista, comunista, lambucio, ladrón, narcotraficante, payaso, mequetrefe, torturador, asesino y jalabolas. Porque esto es un gran jalabola. Desfile del año 1979, después de la toma de posesión de Luis Herrera Campins, en el que la Fuerza Armada le rinde honores como presidente recién electo. Vamos a ver la diferencia entre un payaso vestido de militar y un militar de los de verdad. General de brigada Rafael Marín Granadillo, para participar al jefe del Estado que ha concluido el acto. El comandante del desfile, acompañado por sus ayudantes, se dirige en estos instantes hacia la tribuna presidencial.
hará la participación al primer magistrado nacional de que ha concluido el desfile militar efectuado en su honor. Ya el comandante del desfile se encuentra ante el jefe del Estado. De orden al participante que ha concluido el desfile militar conjunto en su honor. Quiero felicitarlo muy sinceramente, general Ramón Marín Granadillo, que esta felicitación la transmita al conjunto de oficiales general, superior, subalterno, a los oficiales profesionales de carrera de nuestras Fuerzas Armadas han demostrado hoy su magnífica preparación física, su capacitación técnica, realmente Gracias, señor presidente, y su mensaje será transmitido. El comandante del desfile ha hecho la participación de que el acto ha concluido al jefe del Estado, doctor Luis Herrera Campins, y solicita el permiso correspondiente para retirarse. ¿Vieron ustedes en algún momento que el militar dijera viva Copey? ¿Vieron ustedes en algún momento que el militar dijera mi comandante presidente? ¿Vieron ustedes o escucharon ustedes que en algún momento el militar lanzara una consigna partidista? ¿Vieron ustedes en algún momento que el militar que le participa al presidente que ha concluido el acto le diga que la Fuerza Armada es verde, verdecita y copellana y herrerista y esas cosas? ¿Vieron ustedes a el comandante del desfile al momento de dirigirse al presidente de la República con una sobadera y una jaladera de bolas? No. Esos eran los militares de antes. Eso era lo que teníamos como militares antes. Que Luis Herrera no era ninguna perita en dulce, no lo era. Que hubo errores durante el periodo previo a la llegada de Chávez al poder, claro. Una de las cosas que hubo, que uno de los errores que hubo en la Fuerza Armada fue permitirle llegar a graduarse. De hecho, el solo permitirle entrar a la Fuerza Armada ya fue un error. Mucho más darle cargos de comando por culpa de unos cabrones militares. Que los había. Y de una clase política irresponsable, por cierto, que se desvinculó del tema militar. Que eso también es verdad. Y aquí entonces hay que hacer la crítica. Lamentablemente para los políticos, los militares solamente existían cuando había que discutir en la Comisión de Defensa del Congreso sus ascensos, cuando había que firmar una carta para meter un sobrino o un ahijado o un compañerito o al hijo de un compañerito de partido dentro de las Fuerzas Armadas, o cuando había desfiles para allá figurar. Esa es la verdad. Las cosas no se van a esconder. Pero caramba, hagamos la comparación entre el mequetrefe que vimos ahí haciéndose bueno, lo que le faltó fue ponerse a cantar como el Puma José Luis Rodríguez, y un militar de verdad haciendo la labor que tiene que hacer, que es participar protocolarmente. Inclusive, fíjense, hasta la narración del locutor oficial era una cosa distinta. Yo recuerdo que durante muchísimos años el propio director de acervo histórico de la Nación era el encargado de narrar el desfile, hasta que llegó el chavismo, por cierto, que un señor que ya había fallecido. Bueno, y hasta la narración era una cosa respetuosa, una cosa distinta, una cosa seria, que alcanzaba el nivel de desfile militar, con todo lo que eso significaba. Y así nos va. Y entonces uno dice, el chavismo es lo suficientemente malo, lo suficientemente chimbo, lo suficientemente asqueroso. ¿Y por qué hay una gente en otra parte del mundo que quiere imitar al chavismo? ¿Ustedes sabían que hay una candidata chavista al gobierno español?
Porque si ya Pedro Sánchez es nefasto, imagínense ustedes. Si ya Pablo Iglesias era nefasto, imagínense ustedes lo que tenemos ahora. Una candidata que se ha copiado de las propuestas principales del chavismo para hacer su campaña en España. De esa barbaridad vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Hoy, martes 11 de julio del año 2023. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está